Teatro de segundo grado. Sesión 29. Géneros dramáticos. Pieza. Reconocerán los elementos que conforman una pieza en el teatro ruso de principios del siglo XX. No tengo fuerzas. Me voy a sentar. Aquí. Aquí. Un momento. Hola, acabamos de ver el final de la obra El Jardín de los Cerezos, del dramaturgo ruso Anton Chejov, que pertenece al género pieza y por lo tanto es un género dramático complejo. Al final de esta obra no ocurre una desgracia, como sucedería en la tragedia, aunque tampoco tiene un final alegre, como se daría en la comedia. La finalidad del género pieza es transmitir la complejidad de las emociones humanas, que no son solo cómicas o trágicas, sino que poseen una infinidad de matices. En este programa hablaremos de este interesante género dramático. Y conoceremos las características del realismo y del naturalismo. ¡Acompáñanos! Durante el siglo XIX ocurrieron importantes cambios en la sociedad. Con el inicio de la era industrial, las ciudades crecieron y el modo de vida de grandes propiedades señoriales y aldeas se fue transformando en algo más parecido a lo que conocemos hoy en día. Ante esa nueva configuración social y económica, surgieron dos corrientes artísticas, el realismo y el naturalismo, que buscaban retratar la realidad y la vida cotidiana con el fin de entenderla mejor. Para comprender mejor estos conceptos, los alumnos harán una escena del género pieza. Para comenzar pondrán en práctica algunos principios del realismo. Bien, muchachos, el día de hoy vamos a revisar uno de los subgéneros teatrales más manejados en la educación, que es la pieza teatral. El teatro realista llevó a la escena preocupaciones que tenían las personas en su vida cotidiana. Los personajes de las historias del teatro ya no eran nobles, héroes o seres fantásticos. Los escritores realistas trataban de retratar fielmente los problemas y las alegrías de la gente común, así como su forma de ser, de hablar y de vestir. Ahora que ya tenemos nuestro escenario realista, es hora de pensar en una escena. Los dramaturgos representativos del realismo y el naturalismo estaban muy interesados en la vida pública de su tiempo. El noruego Henrik Ibsen fue un pensador liberal, considerado el mayor innovador del teatro. Una de sus obras más importantes es Casa de Muñecas, que se estrenó en 1879 y donde narra la historia de Nora, una mujer que decide abandonar a sus hijos y a su esposo la noche de Navidad, porque la sociedad le impide ser un individuo libre. En Suecia, August Strindberg también incursionó con mucha fortuna en el teatro naturalista. La señorita Julia, estrenada en 1888, es su obra más conocida y trata sobre la compleja relación entre Julia, una mujer de familia noble, y John, uno de sus sirvientes. En Rusia se representó una de las piezas más importantes de la historia del teatro, escrita por Anton Chejov, El Jardín de los Cerezos, estrenada en 1904, y que cuenta la decadencia de una familia aristocrática en la Rusia. En el género de la pieza, la trayectoria de los personajes adquiere cualidades diferentes, porque mientras el protagonista de la tragedia debe enfrentar ciertas dificultades y al final padecer las fuerzas del destino, el personaje de la pieza se enfrenta a las consecuencias de su propia toma de decisiones y a sus efectos y virtudes como ser humano. Con esta información ya podemos crear nuestra propia pieza. ¿Están listos? Muy bien, muchachos, a ver, corte aquí. Ya nos pudimos dar cuenta de que ya se creó... En el programa de hoy aprendimos a distinguir las características del género pieza y conocimos autores y obras que representan este género. También hicimos un ejercicio en 3 partes para montar una pieza. ¡Nos vemos! En el siguiente programa.